los fundadores deben entender que a sus herederos hay que irles formando. Y justamente está el tema de, bueno, ¿cómo le damos continuidad a la empresa que es el legado de mi papá y en muchas cosas del legado de mi mamá? Y entonces... Un episodio más de Cambio de Mando. Bienvenidos. Jonathan va a presentar a nuestros invitados. Mucho gusto. Es un placer tener hoy día a Nicolás Dueñas. Él es CEO y socio fundador del Logaritmo. Y Carmen Dueñas, que es la gerente comercial e hija de Nicolás. Qué gusto tenerles acá. Jonathan, qué gusto. Muchas gracias, Leonardo. Gracias por tenernos acá. Encantado. Sí, muchas gracias, porque es un tema muy importante lo que han planteado ustedes. Así es que pensamos que es una buena opción para poder explicar lo que estamos haciendo en Logaritmo. Estimado Nicolás, a ver, ¿de dónde nació Logaritmo? Usted como fundador, ¿dónde nació la idea de esta necesidad en el mercado? El causante de que yo haya terminado como actuario es el ingeniero José Rubén Orellana, rector de la Escuela de Politécnica Nacional, hace muchos años. A mí las matemáticas siempre me han gustado. Y cuando voy a la Politécnica me dice, tú Nicolás vas a hacerte actuario. ¿Y qué es eso? Estudia y no preguntes. Estudia y me dediqué a estudiar las matemáticas actuariales. Fui asistente del ingeniero Orellana en la dirección del actuarial del Instituto Nacional de Previsión, así se llamaba en esa época, y a través de eso me enviaron a Madrid a hacer un posgrado en econometría actuarial y demografía en la Universidad Complutense en la Facultad de Ciencias Económicas. 2 años y medio de estudio y trabajo, luego acá 1 año de prácticas aquí eso fue el año 74, y luego a través de Orellana a Roma, a la Universidad degli Studi di Roma, al Instituto de Ciencias Estadísticas, Matemáticas y Actuariales, porque estas ciencias son fundamentales en la cuantificación de los eventos a los que los seres humanos estamos expuestos, eventos aleatorios, su cuantificación, su determinación, su probabilidad y su cuantificación para que cuando eso pase, la persona y su familia vivan como Dios manda, vivan decentemente. De regreso, como director matemático del IES, eran gobiernos de Roldós y de Osvaldo Hurtado, y se hicieron muchas cosas increíbles. Una de las más increíbles, el Seguro Social Campesino. Y hasta que a un cierto momento, creo que en el año 86, 87 ya, último año de gobierno de Febres Cordero, yo salí del IES y ahí salí porque llegó una empresa, un laboratorio farmacéutico alemán con sede en Quito. Hacían las pastillas todas allá por Cotocosao. Y el señor en Alemania les exigía la valoración de un pasivo laboral que está en el Código del Trabajo. Y me pide, yo no sabía de esto del Código del Trabajo, y me puse a investigar y en efecto, y hay que cuantificar, esa es una obligación que tiene el patrono de asumir el riesgo de la jubilación, no el riesgo, el evento de la jubilación personal para al trabajador que cumple determinados requisitos. Él le paga una renta vitalicia y a la muerte del jubilado 1 año a los herederos. Entonces, en el año 87, por ahí, ya fundamos Logaritmo con mi señora. ¿En qué año, perdón? Me parece que fue el 87, 89. Ya el año exacto no me acuerdo en este momento. Pero fue con mi señora. Mi señora era un genio de las matemáticas, creo que de mayor cualificación que la mía, y de la computación. Entonces con ella hicimos los sistemas de cálculo, todo en computación, todo con tecnología moderna,
Y así nació el logaritmo, y el logaritmo sigue. Seguimos valorando estos pasivos laborales, todas las cosas cuando nos piden, desde luego. Hemos hecho estudios especiales en el Seguro Social, en el IES. Esta época no. Esta época desde hace más de 20 años. Y ahí nos tocó hacer una cosa, a mí, una cosa espectacular. Construir las primeras tablas de mortalidad y biometría del Ecuador, de la población ecuatoriana. Tablas biométricas que son de los afiliados al Seguro Social, de los jubilados al Seguro Social, de la población campesina y una tabla de mortalidad general. A eso se dedica el logaritmo. Teniendo esa base, ahora que yo ya estoy muy cerca del fin. ¿Qué edad tiene Nicolás? ¿Cuántos tengo? Tú. Mario, ¿cuántos años tiene? No digas, ¿cuántos tengo yo? Cuando termine me levanto. Cuando termine conversamos. 80 y medio. En agosto son 81. Entonces he pensado, oiga, toda esa maravilla que hemos hecho, porque el logaritmo tiene ustedes deben saber más que yo, su posición en el mercado, en el centro del ecuatoriano, una posición además honesta, rígida, ¿no? Entonces yo dije, oiga, cuando ya me vaya probablemente al infierno, y el logaritmo. Entonces mi hija ya, María de Rosario, empezó a trabajar hace algunos años, le gustan los números, le encantan los números. Le estamos forzando a que siga con lo actuarial. Y en la parte comercial, mi última, la Carmencita, que es una ingeniera espectacular y manejan las cosas de manera muy, muy positiva. Entonces, la idea es que el logaritmo siga. Y Nicolás, ¿cómo fue la decisión de involucrar a Mari y a Carmen? ¿Cómo les creó el interés para que vengan a la oficina? A la firma. No sé si les puedo... Eso cuéntanos tú. Tenemos que orgullarme, por favor. Yo siempre digo que mis papás tuvieron la sabiduría de darnos libertad. Y realmente creo que ninguno de nosotros, somos 4 hermanos, ninguno estudió matemática actuarial como tal. Y creo que ni mi hermana ni yo pensamos que ese era el camino que íbamos a tomar profesionalmente. Entonces yo pienso que, la historia de María Rosario en cómo llegó al logaritmo es distinta, pero para mí, después de algunos años de hacer consultoría, de casi una década de dedicarme a la consultoría de negocios, justamente está el tema de, cómo le damos continuidad a la empresa que es el legado de mi papá y en muchas cosas del legado de mi mamá. Y entonces, por eso fue que hace como casi 4 años, entré al logaritmo y en eso el doctor, mi papá me ha dado mucho la oportunidad de la apertura. Pero creo que más bien ha sido como un camino de irnos conectando poco a poco con los años, como con ese legado y continuidad, más que un formarnos para eso, porque nació de la libertad. Y desde el punto de vista, ejemplo, los empresarios o emprendedores, para entender qué hace el logaritmo en palabras simples, no sé si les... En palabras simples, algo ya dijo acá el doctor, es muy importante que como sociedad tenemos riesgos que enfrentamos, sean temas de salud, temas de riesgos, de incendios, desastres naturales, y hay un riesgo que tenemos todos que es el envejecer, ¿sí? Y eso hace que como sociedad dejemos de estar activos, trabajando, y entonces el actuario cuantifica estos riesgos y valora qué se necesita estructurar como fondos, como estructuras, como sistemas para ayudar cuando estos riesgos sucedan. Entonces, eso en lo macro. Ahora en lo concreto, en logaritmo, entonces calculamos pasivos laborales relacionados a jubilación patronal, desahucio o cualquier otro beneficio que las empresas tengan definidos para sus trabajadores. Y también trabajamos en el universo de seguros,
¿sí? Todo lo que es pricing y demás en temas seguros. Y el último tema importante es la elaboración de temas de fondos, sean de pensiones o de otros beneficios, ¿sí? Carmen, quisiera que por favor les puedas dar un consejo a esa segunda generación que está ya trabajando en la empresa familiar y que de alguna forma puede atravesar ciertas circunstancias en el camino. ¿Y qué mensaje les podrías dar para que puedan salir adelante con estos temas? Un consejo ahí a la segunda generación. Yo creo que es muy importante tener claros como los preceptos que rigen la empresa o la razón de ser de la empresa. Muchas veces ahora hablamos, yo no sé, antes era la misión y la visión, ahora hablamos del propósito. Pero yo creo que la gran mayoría de personas en este país hacen empresa con un objetivo, con un propósito, sea dar trabajo, sea vender algo en lo que creen. Y el tener eso súper claro te orienta, te guía. De ahí las otras cosas del cómo, pienso que son cosas que se pueden negociar, ir cambiando, etcétera, pero el tener clara la razón de ser de la empresa tal vez hace que justamente esa transición sea más fácil, y respetando eso en el camino, irle dando continuidad a eso en el camino. Creo que ese sería mi... Súper. Muchísimas gracias, Carmen. ¿Cuál ha sido tu experiencia de trabajar con mi inductora? Bueno, yo empecé hace 15 años. Acabo de ver que ya es un montón de tiempo. Mi hermana y yo nos pasamos con muchísimos años de diferencia. Ella es la chiquita y yo es la que manda, es lo que digo yo. Y cuando yo entré a trabajar, realmente entré porque tenía mis hijos chiquitos, había como la posibilidad, el negocio empezó a crecer mucho y bueno, era un área en la que había estado como involucrada de lado. Y entré a trabajar. Y a mí me encantó, yo le decía a mi marido también que es hermosísimo verle al doctor, ya no como el papá, porque como papá es una persona determinada y el rato que le ves y aprendes te deslumbra. O sea, la pasión, bueno, el conocimiento, pero también la pasión, sobre todo la pasión, como ustedes la acaban de oír en el sentido de el bienestar. Este es un trabajo que es abstracto, pero va a entregar bienestar a muchas personas en su futuro, en una edad de mucha vulnerabilidad, ¿no es cierto? Que es cuando ya no produces, por un lado. Entonces son los viejos, el que los viejos tengan una buena vida, ese corazón ahí, ¿no? Y la otra parte es la parte empresarial, es decir, que las empresas y a través del trabajo ir conociendo el valor real que tienen las empresas dentro de la sociedad. Y ahora soy una convencida de que, bueno, sí, los gobiernos nos marcan la cancha, nos dan mayor o menor facilidad para poder trabajar, pero son las empresas donde están las personas del día a día, las empresas de todo tamaño, ¿no? Ya sea la persona que sale cosechando algo y va a vender, es decir, esa capacidad individual de superación, de yo puedo valerme por mí mismo y voy a llevar un pan honesto a la casa y voy a vender, y eso ya magnificado en grandes empresas. O sea, el conocer ese mundo empresarial fue todo un abrir la mente. Y verle a él trabajar en eso fue increíble. Sí, y ahí pasando un poco, Nicolás, ¿alguna vez tú pensaste o ya planeaste desde hace 15 años que tus hijas o tus hijos iban a formar parte de la empresa? Empecé a darme cuenta que podían, justo hace 15 años, viendo esa aptitud que tienen mis hijos, que han heredado de la mamá sobre todo, porque con ella hicimos logaritmo, de seguir adelante. Con algo más, yo he visto en empresas de toda dimensión
cuando los fundadores ya terminan su vida, ya en un alto porcentaje no hay continuidad. Máximo unos 5, 6 años, 7 años y se destruye. Se fracciona. He visto. Y no, empresa, la mía es pequeña en cuanto al número de personas, pero empresas de 1,000, 2,000, 3,000 trabajadores. Hay otros, en cambio, que sí han pensado en esto de la continuidad. Eso es una maravilla. Entonces yo, ya cuando empecé a pensar en el tema del fin, de mi fin, que es lo único cierto en la vida, lo aleatorio, amigos, desde el momento. Nosotros los matemáticos solo calculamos las probabilidades de vivir un año o de morirse en ese año. Pero dije, ahora, todo lo que hemos hecho con mi mujer, que era una maravilla, y que ella se fue al cielo y desde ahí nos cuida, son ya 13 años. Dije, no. Y entró la Mari, poco a poco, entró la Carmencita, oiga, y el logaritmo, yo sí siento el cambio, y iba cambiando, ¿no? Yo era un andinista loco, politécnico. Y seguimos ya, ¿no? Escalando, pero esa continuidad, esa hermandad que te da eso, la tengo en el logaritmo, y eso me ha dado, para mí es un regalo enorme, incuantificable ese regalo. Nicolás, ¿qué mensaje o no sé si quieras decirles algo a tus hijas aquí presentes y a las que no están sobre cuál es tu sueño para Logaritmo en un futuro y para tus hijas? Ellos ya saben, mis 2 hijas y mis 4 hijos saben. Hablamos de un proceso que se llama logaritmo continuidad. Y justo les he dicho, oigan, ¿hay continuidad o no? Porque tiene que haber continuidad y estamos trabajando en eso. Y de una forma u otra, ¿no? Las 2 en directo, mis 2 hijas, la mayor y la menor, y luego mis otros 2 hijos, el hijo y la tercera hija, de una forma u otra apoyan y están involucrados en ese proceso de entender la continuidad del logaritmo. Eso es algo, y una continuidad que les permita seguir viviendo decentemente. Ese es un proyecto, esa es mi iniciativa, es así, digo mi iniciativa, y esa linda iniciativa la han acogido de maravilla, ¿no? ¿Y cuál es la iniciativa en concreto? Cuéntame. Logaritmo continuidad. Bueno, sí, pero ahí quería decir una cosa en este sentido. Siempre uno, como decía Carmen y Elena, realmente ellos nos dieron muchísima libertad. O sea, jamás nos presionaron para entrar, las cosas se fueron dando a lo largo de la vida. Pero una de las cosas que más el momento ya de cuestionarse, ok, ¿y cómo vamos a seguir? Fue el espíritu de la empresa, el espíritu de mi papá y de mi mamá también. En la empresa, en el sentido de que el legado que dejan es un legado buenísimo, es un legado que pensamos que el Ecuador necesita, que nosotros como país, esos fueron unos amantes del país magníficos, es decir, el doctor estudió en Italia, tuvimos la oportunidad de quedarnos a vivir allá, o también le ofrecieron trabajo en Suiza. Y eso no se dio, pero porque la raíz de estar aquí, de caminar para el Ecuador era importante. Esa mística y valorando el legado que ellos dejaban, o sea, que que había sembrado ya Logaritmo, es como un motor importantísimo para poder seguir, o sea, para decir, no, lo que se hace es bueno, es importante que en este país, que bueno, muchas veces, no, y es una realidad, o sea, la corrupción en el Ecuador es un peso, es una lacra. Estamos viviendo épocas dificilísimas, pero esta es nuestra tierra. O sea, el legado se ha basado bastante en los principios y valores. Sí. Y además En la reputación que han formado. En el Ecuador se hacen cosas buenas. O sea, en el Ecuador hay cosas buenas que se pueden hacer. Quisiera que por favor nos puedan ayudar con un consejo. En este caso, Mari, tú, un consejo muy puntual a esa segunda generación de
en las empresas familiares, y Nicolás también un consejo para los fundadores. Ya. Bueno, un consejo sería el poder buscar mecanismos de comunicación entre generaciones. Eso yo creo que es muy importante, que es algo que hemos trabajado y que a veces puede ser como un reto, es decir, cómo actualizamos a estas mentes creadoras llenas de fortaleza, de ideal, con lo que puede ser las nuevas tecnologías que a veces nos comen, cómo buscamos un camino de comunicación entre estas generaciones. O sea, hay que trabajar para eso y no tenerle miedo. O sea, ponerle ganas y no tenerle miedo al hecho de que la comunicación es básica para que estos cambios, del poder mantener toda la herencia de sabiduría y actualizarnos, no vayan a generar roces, sino que nos hagan crecer más. Excelente. O sea, Eso positivo. ser positivo. Excelente. Nicolás, un consejo para los fundadores para mantener ese legado. Y yo creo que de la experiencia que tengo, los fundadores deben entender que a sus herederos hay que irles formando, guiando, orientándoles de manera no autoritaria, sino de manera sensata y racional, para que se den cuenta que lo que han hecho los fundadores merece mantenerse en el tiempo, y ellos, esa segunda generación, deben ser los responsables. Como les decía, hay sectores que han hecho eso, hay sectores y se ve, no doy los ejemplos, conozco, pero se ven también los otros ejemplos, en donde la segunda generación ha destruido todo. Entonces yo creo que es responsabilidad de los ideadores, fundadores de las empresas, ir en ese rumbo, ir con esa visión para el futuro. Bueno, de nuestra parte, agradecidos por haberles tenido acá. Nicolás, un gusto. Mari, gracias por compartir sus experiencias. Carmen, de igual manera. Y bueno, esperemos seguir y tener otros episodios con sus otros hermanos. Entonces es muy bonito compartir, ¿no? Pero agradecidos de verdad porque nos hayan acompañado el día de hoy. No, y a ustedes. No, gracias Nicolás, no, especialmente porque hemos conversado de una compañía que ha formado su reputación con pilares que han sido no negociables, y que eso da impulso a otras compañías a que crean en lo que están haciendo, se desarrollan, crean una reputación y una empresa de más de 40 años. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.